Pero bueno, hablemos de otro tema y quiero invitarlos también a que se imaginen, por ejemplo, un corredor, ¿verdad? Que necesita empezar a calentar, programarse mentalmente incluso para arrancar su carrera. Bueno, para arrancar todas las tareas del día, nuestro cerebro necesita algo así, similar, calentamiento, reconfortarse, relajarse en sus momentos. Y hoy por hoy que tenemos tantas tareas, multitareas, el cerebro también se puede estresar y también puede esto traer un mal desempeño en nuestras diferentes labores. Por eso hoy queremos abordar profundamente este tema para ver cómo está el nuestro y por supuesto darle la atención del caso. Hoy está con nosotros la experta, ella es la doctora Erika Salazar Fernández, máster en deterioro cognitivo de la Universidad de Salamanca. Doctora, un placer tenerla aquí en nuestra casa y lo que queremos es esa eficiencia de nuestro cerebro. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo podríamos evitar, verdad, primero que todo, que nuestro cerebro envejezca demasiado rápido, más de la cuenta, por todo esto? Yo creo que tenemos varias opciones. La primera opción es prevenir cuando todavía no se ha dado un proceso de envejecimiento. Antes de que empecemos con algunas alteraciones como presión alta, como colesterol alto, ahí es donde uno podría o debería empezar a hacer los cambios. Entonces eso es lo que uno llama prevención primaria. Antes de que tengamos cualquier cosa, haga ejercicio, duerma bien, use antioxidantes, tenga un estilo de vida saludable. Ese digamos que sería la primera opción. Y ahí sabemos que tenemos que empezar entonces jovencitos, ¿verdad? No hay que esperarse a cierta edad, desde jovencitos, desde muy niños, y está muy relacionado al hábito familiar que exista, ¿verdad? Esa es la primera opción. Lamentablemente no es la que más utilizamos, ¿de acuerdo? La segunda opción para prevenir ese envejecimiento es entender cuáles son los factores de riesgo que hacen que lleguemos a un deterioro cognitivo. Por ejemplo, si yo tengo presión alta y la tengo mal controlada, eso va a acelerar el envejecimiento cerebral. Entonces, entendiendo esto, puedo actuar sobre eso, controlarme la presión, tomar los medicamentos, tener un estilo de vida que me permita tener eso controlado. Si yo sé, por ejemplo, que el colesterol alto y los triglicéridos altos van a empezar a degenerar o a afectar las arterias que irrigan mi cerebro, puedo controlar eso y evitar entonces que llegue a darse un envejecimiento. Si yo entiendo además que la depresión mal controlada es un factor importantísimo para envejecimiento cerebral, entonces debo ser consciente de eso y buscar atención. Entonces yo creo que esa sería la segunda recomendación, actuar sobre factores que ya sabemos que sí inducen envejecimiento. Y la tercera, y que a mí me parece que es de las más importantes, es tener conciencia y comprensión absoluta de por qué yo debo evitar ese envejecimiento cerebral. ¿Por qué no quiero que mi cerebro envejezca de manera prematura? Y ahí es donde, y por eso estamos tratando de abordarlo hoy. Un cerebro que envejece rápidamente o que envejece bajo condiciones que no son las ideales va a llevarnos a algo que se llama deterioro cognitivo. Y ese deterioro cognitivo evoluciona generalmente en más del 50% de los casos, en un periodo de 3 a 5 años en demencia. Y la demencia más frecuente sabemos que es la de tipo Alzheimer, pero también está la demencia vascular. Entonces, cuando uno se pone a analizar que todo esto que estamos hablando hoy tiene como objetivo prevenir que cuando tengamos 70, 75 años desarrollemos demencia, perdamos funcionalidad, dependamos de alguien, tengamos que perder una serie de facultades que son tan importantes, yo creo que ahí la gente se da cuenta que realmente vale la pena tomar medidas. ¿Por qué no examinamos esos que usted mencionaba, verdad? Hablamos de la hipertensión, de la presión alta, que es tan común además en nuestra población. ¿Por qué envejece el cerebro? ¿Qué es lo que hace? Lo que pasa es que la presión alta, si no se controla, daña los vasos, las arterias, las estructuras que le llevan sangre al cerebro. Y el cerebro se nutre por diferentes elementos, pero todo lo que le llega al cerebro le llega por la sangre. Claro. Entonces, si vos tenés una tubería que está dañada, que está obstruida, pues no vas a tener mecanismos de irrigación. Y entonces no es raro encontrar en las personas adultas mayores que se les hace, por ejemplo, una resonancia magnética, múltiples infartos. Y las personas no se dieron cuenta nunca de que les dieron, pero es una evidencia de que esa irrigación, esa cantidad de sangre que no está llegando como se debe al cerebro,
produce muerte de algunas áreas del cerebro y empezamos entonces a favorecer un deterioro en el funcionamiento cerebral que eventualmente nos puede llevar a todo esto que veníamos conversando, deterioro cognitivo y finalmente demencia. Y ahí podemos ligar, digamos, lo que es el colesterol y triglicéridos, que permanezcan altos, iría en la misma línea. Claro, hay una serie de factores que la salud es una cuestión integral. Entonces, si usted tiene controlado, por ejemplo, todos los factores de riesgo de corazón, también va a tener controlados los factores de riesgo para enfermedades del cerebro. Claro. Entonces, colesterol y triglicéridos, si aumentan mucho, ¿qué es lo que hacen? Igual que una tubería de la cocina que cuando le tiramos mucha grasa, taponea. Es exactamente lo mismo. Esa cantidad de colesterol y triglicéridos en las arterias van a empezar a depositarse, van a taponear y en un momento determinado la irrigación, la cantidad de sangre que lleva oxígeno, que lleva azúcar, que lleva vitaminas, pues no va a llegar adecuadamente. Y entonces ese cerebro empieza a sufrir. No necesariamente le da un derrame, ¿de acuerdo? Que sería el evento más dramático o más grave. Pero sí empieza a empobrecer la cantidad de sangre que le llega. Y claramente empiezas con manifestaciones entonces de lo que venimos hablando, que es el envejecimiento cerebral, que finalmente termina en deterioro cognitivo. Ahora, ¿qué pasa con el sedentarismo, por ejemplo? ¿Verdad? Y cuando repasamos sedentarismo, mucha gente dice, bueno, pero entonces con 20 minutos o con media hora que yo me mueva al día haciendo oficio o caminando o haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál realmente es el movimiento que pudiéramos decir protege nuestro cerebro al final? Bueno, sí, eso es muy frecuente, ¿verdad? Uno le pregunta a la gente, ¿y usted hace ejercicio? Hoy lo venía conversando precisamente. Me dicen, claro, yo camino. Obvio, y subo y sudo un montón. Sí. Eso no se vale, ¿de acuerdo? Okay. En personas jóvenes se considera que deberían hacer tan siquiera 60 minutos diarios de actividad física que ponga el corazón a trabajar. Híjole. ¿Qué referente podemos tener? Que empeces a sentir un poquito más acelerado el corazón, que esté sudando, es decir, que su cuerpo se dé cuenta que está generándole un trabajo a ese corazón y a esas arterias. Entonces, poner ese cuerpo a trabajar representa una serie de beneficios maravillosos, no solo para los músculos, para el tejido adiposo, sino para el cerebro. La gente que es sedentaria, que no se mueve ni 5 minutos a la semana, tiende a favorecer algo que se llama inflamación del sistema nervioso. Hay una inflamación generalizada, no necesariamente es que te vas a ver inflamado. Sí, claro. Es una inflamación funcional en chiquitito, por ejemplo, por así decirlo, que tienen los órganos. Y esa inflamación en el cerebro empieza a generar sustancias que son nocivas, empieza a generar activación del sistema inmunológico, y ese sistema inmunológico empieza a gastar y a gastar y a gastar energía, y entonces favorece, entre otras cosas, esa sensación de fatiga o de cansancio que muchas veces las personas experimentan y que casualmente cuando empiezan a hacer un poquito de actividad física se dan cuenta que se les quita. Eso en el caso de que sea por esta razón. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que está permaneciendo tanto tiempo en casa, verdad? Esta pandemia pues ha dado un giro en ese sentido, por lo menos del traslado hasta los lugares de trabajo, el hecho de que mucha gente esté trabajando virtualmente incluso. ¿Qué recomendación se les puede dar para que verdaderamente esto no sea un punto en contra, sino de alguna manera cómo buscamos el favor para ellos? Sí, el aislamiento para nuestro cerebro es nocivo, ¿verdad? En personas jóvenes todavía existen algunos mecanismos, porque la mayoría de gente un poco más joven pues tiene redes sociales y tiene ciertos mecanismos. En adultos mayores que no son de la generación tecnológica, el aislamiento representa una pérdida de comunicación con el mundo externo, entonces genera muchísimo deterioro. ¿Qué recomendaciones se dan en ese caso? Mantener comunicación de alguna manera con las personas. Si usted es una persona joven, está metida en su casa y no puede salir, pues mantenga contacto hablando, chateando, lo que sea con otras personas y manteniendo una retroalimentación, porque no es solo hablar con la gente, es poder expresarse y tener una retroalimentación, lo que hace que nuestro cerebro secrete oxitocina, secrete endorfinas y tengamos una sensación de bienestar. El hecho de que no tengamos esa comunicación empieza a generar un empobrecimiento en la comunicación entre las células del cerebro. Y uno de los cambios que tiene nuestro cerebro cuando envejecemos es precisamente una disminución en la cantidad de conexiones que hay entre las células que lo hacen funcionar. Disminuyen las conexiones, disminuyen la cantidad de neuronas y también va disminuyendo de tamaño nuestro cerebro.
Entonces, si nosotros perdemos esa comunicación, esa interconexión, favorecemos que el cerebro empiece a reducirse, por así decirlo, y vamos a tener manifestaciones con pérdida de las ganas de socializar. Después más bien la gente no lo quiere hacer, ¿verdad? Porque ya la energía se ha enfocado hacia otra cosa y el cerebro tampoco va a estar promoviendo eso y genera más bien un daño. Ahora, ¿qué pasa con el estrés? Sabemos que el estrés ha sido una pandemia en el siglo XXI, ya, per se. Y con esta pandemia del COVID-19, para muchos ese estrés se ha convertido en un estrés crónico, en un padecimiento crónico, en un vivir diario. ¿Cómo puede esto también, verdad, repercutir? ¿Y cómo podemos detectar además que nuestro estrés es crónico, que ya vivimos con él, pero además en el nivel más alto que se pudiera decir? Sí, hay criterios. Cuando hablamos de estrés crónico, es un estrés que se ha prolongado por más de 3 a 6 meses. Bueno. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente la mayoría de personas estamos en esa línea, sí, claro, ¿verdad? Claro. El estrés es bien dañino por diferentes razones. Si lo hemos enfocado a cerebro, el estrés favorece que se secreten ciertas sustancias que van a afectar, por ejemplo, memoria. Entonces ahí la que más se menciona y quizá la más conocida es el cortisol. Entonces las personas cuando están muy estresadas o cuando hay altos niveles de estrés sostenidos en el tiempo, el cortisol sube. Al subir y mantenerse muy elevado, empieza a afectar una parte del cerebro que se llama el hipocampo. Entonces se ha visto que en personas que están expuestas a estrés por mucho tiempo con niveles muy altos de cortisol, lo que vamos a encontrar es una disminución del tamaño, vean qué grave, ¿verdad? Del tamaño de esa parte del cerebro que se encarga de regular la memoria. Pero aparte de eso, el estrés crónico genera otros desbalances y esos desbalances pueden favorecer que desarrollemos depresión y que desarrollemos ansiedad. Y ahí vienen otra serie de modificaciones. Qué complejo. Sí, otra serie de cositas chiquititas, ¿verdad? Con sustancias como la serotonina, que sabemos que da una sensación de bienestar, que se empieza a disminuir. Entonces empezamos no solo a sentirnos estresados, sino tristes, sin ganas de hacer las cosas. Disminuye también otra sustancia que se llama dopamina. Entonces nos deja de importar. Eso es muy grave, ¿verdad? Porque en el estrés crónico, una de las cosas que uno ve es ese desinterés, ¿verdad? Y lo vemos a veces en ciertos tipos de profesiones en donde uno dice, ay, pero no me trata como yo quiero, ¿verdad? No está teniendo esa calidez, pero habría que ver en qué condición está esa persona, claro. Ya dejó de importarle. Y ese comportamiento obedece a cambios que ocurren en mi cuerpo, ¿verdad? A veces los disociamos y pensamos como que es comportamiento, es algo que está por allá y el cuerpo está por acá, ¿verdad? La separación mente-cuerpo. Y no es así, ¿verdad? Es ese cambio en la conducta en donde todo me deja de importar, nada me hace gracia, no me acuerdo de las cosas, no me logro concentrar, que están asociadas al estrés, tienen una base biológica que se puede corregir o que debería corregirse. Claro, ahí el punto sería dónde detecto yo, ¿verdad? Que ese estrés está impactando de tal manera que ya yo empiece a deprimirme, que empiece a desinteresarme, que generalmente la gente de alrededor dice, no, sí, es que o no le importa, o ya se echó a morir, pero que todo es totalmente emocional, ¿verdad? ¿Cómo poder ayudar si alguien de nuestro entorno está así? Sí, ese es un enorme problema porque la gente le confiere un valor menos valioso a esas condiciones que a un subonazo de presión, por ejemplo. Totalmente. ¿Verdad? Y la presión vos la controlás con una pastillita y la actividad y tal. Pero condiciones como estas suelen ser muchísimo más complejas y no suelen arreglarse con una pastilla. Hay todo un tema de estilo de vida. Entonces yo creo que uno como persona siempre se da cuenta cuando ya las cosas se le están saliendo de control, ¿verdad? Los síntomas, valorar qué tanto me está disminuyendo mi calidad de vida, que ya no estoy disfrutando de mi familia, que ya no tengo ganas de socializar con mis amigos, que no estoy logrando, por ejemplo, concretar mi trabajo. Un día de estos atendí a una persona que me decía, si mi jefe se diera cuenta de lo poco productiva que soy, probablemente me despedirían, ¿verdad? Increíble. Porque disminuye esa capacidad que tiene el cerebro de enfocarse
y de concretar tareas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, entender que la persona está en una condición de estrés crónico y segundo, buscar ayuda, porque el tema es que a veces la gente se queda como que yo tengo que aguantar, esto se me va a pasar y que no hay manejo ni abordaje para el estrés y no es verdad. De acuerdo, hay una serie de profesionales, médicos, psicólogos, que podemos dar ayuda tanto para la parte de comportamiento, de cómo modificar ciertas conductas, qué acciones puedo hacer para relajarme un poco más, pero eso tiene que ir de la mano de la valoración de cómo funciona mi cuerpo. Entonces, yo siempre le digo a la gente, quizá para uno como profesional es muy fácil decirle a la gente, mire, relájese, tranquilo, porque es el estrés lo que lo tiene jodido, haga ejercicio. Sí, Ajá, ¿cómo fácil. me levanto Exacto. de la cama si no tengo energía ni ganas de nada? ¿Cómo voy a ir a hacer ejercicio? Entonces, esos desbalances se pueden modificar, hay que buscar cómo salir del círculo vicioso. Claro, doctora, pero creo que subestimamos esa posible depresión, ¿verdad? O ese paso, lo subestimamos, pero también ignoramos realmente la profundidad de una depresión. Por eso quizá la etiquetamos de mal forma. Y mucha gente incluso dice, tengo algo químico en mi cerebro, seguro que me lo corrijan con ese algo, ¿verdad? La vitamina, la chuncha, la chacha, no lo sé. Entonces, qué difícil, porque se prolonga muchísimo también la intervención. Sí, y yo creo que también una de las cosas más importantes que la gente debe entender es la consecuencia que pueden tener en el tiempo. Exacto. Si bien es cierto, sentirse mal en un momento determinado es muy feo no querer salir, no tener ganas de absolutamente nada, no tener energía para nada, que eso es lo que pasa con un estrés crónico ya cuando caes en fatiga. No tenés ganas de absolutamente nada. Pero eso es un paso, es decir, es como, no un paso en realidad, eso es un escalón. Y de ese escalón sigue la cuestión. Entonces, normalmente lo que se sabe, por ejemplo, de efectos de estrés en cerebro, es que el estrés sostenido favorece cambios que pueden inducir depresión. La depresión, trastornos de ansiedad. Esos dos cambios de inflamación, cambios degenerativos, que finalmente se asocian con deterioro, claro, pero ¿qué enfermedades? Enfermedades que no son bonitas, ¿verdad? Sí, no. Enfermedades como, por ejemplo, relacionado al tema que nosotros estamos tocando, demencia. Claro. De hecho, hay algunos autores que lo que proponen es que la depresión y la ansiedad son como un síntoma temprano de ese deterioro al que puede llegar mi cerebro. Entonces, claro que hay que darle pelota y entender, como usted dice, que no todos son pastillas, no todos son medicamentos. Uno también tiene que poner un poquito de su parte y saber que el manejo integral de la situación involucra medicación, pero cambio en el estilo de vida. Pero sí se ocupa una manita, porque si no, ese desbalance bioquímico no te permite ver otras cosas y estás ahí ensimismado. Ahora, también para dar soluciones, ¿verdad? Y para poder ayudar a toda la gente que hoy nos está viendo, en ese momento donde sentimos a lo mejor primero ese estrés tremendo que nos causa una fatiga, segundo ese estrés tremendo que nos cae en una tristeza tremenda, y cuando de verdad ya sentimos y a lo mejor reconocemos que estamos deprimidos, ¿qué paso dar? Buscar ayuda. No quedarse con eso como si fuera algo que yo voy a poder manejar, porque ahí es donde viene el asunto. Te esperas esperando que vas a lograr controlar la situación. No, yo puedo, no, yo no tengo que ir ni al psicólogo ni al médico, y sí ocupamos ayuda, y es ayuda profesional, ¿verdad? Porque es un tema que requiere de un manejo con conocimiento. Usted puede buscar apoyo de sus amigos, de sus familiares, eso es muy valioso, pero también requiere de una mano experta que le guíe y que le pueda orientar en qué usar, en qué tomar, en qué hacer para no prolongar eso. Y creo que una cuestión que a mí me parece relevante en temas relacionados con depresión, estrés, es hacer una búsqueda detallada de por qué estoy teniendo esto. ¿Y qué quiero decir con eso? A veces estamos estresados, tenemos una valoración y nos dicen, ok, si está deprimido, tómese esta pastillita, el antidepresivo. Es válido. Lo que pasa es que a veces esos cambios emocionales de la depresión se asocian a otros desajustes que tiene mi cuerpo que se pueden corregir solucionando esa base de cómo funciona mi cuerpo. Es decir, tal vez tengo un desorden hormonal, tal vez tengo un desorden de un nutriente, de un mineral, y no necesariamente solo el antidepresivo es la opción. Entonces, sí ser conscientes de que somos muy complejos
y de que deberíamos tener un abordaje integral analizando todos esos puntitos que nosotros trabajamos en salud y que pueden ser un indicador de cómo solucionar el problema de raíz, ¿verdad? No solo disimular los síntomas por un tiempo, porque quitas el medicamento en algunos casos y va a volver el problema, no estás realmente dando una solución. Doctora, de verdad que muchísimas gracias por analizar el tema, ¿verdad? Por este abordaje y esperamos que efectivamente el abordaje lo haga cada uno en su vida de manera inmediata. Muchísimas gracias. Un gusto. Que pase un feliz día, doctora. Igualmente. Ven, Ítalo. No, María. María.